El 13 de agosto, la oficina de prensa de la Santa Sede publicó lo que parecía un nombramiento rutinario. 3 historiadores fueron nombrados para el Comité Pontificio de Ciencias Históricas, el organismo que asesora a la Secretaría de Estado y a los dicasterios de la Curia Romana en asuntos de historia. Uno de esos 3 nombres es Umberto Longo, profesor de Historia Medieval en La Sapienza, director del Instituto Histórico Italiano para la Edad Media. Sobre el papel, un currículum impecable. Nadie serio discute sus credenciales como medievalista. Y ahora aquí es donde esto deja de ser una historia de nombramiento rutinario. Esto no es una captura de pantalla que circula en un blog. Es un PDF alojado en el sitio web oficial del Rito Escocés de Italia, un boletín llamado Logos. Descargable ahora mismo, y en la página 5 de uno de sus números hay una lista. Oficiales para el año 2013 de una logia de perfección en Roma llamada Secret Masters. Entre esos oficiales, listado con nombre completo, Hermano Orador Umberto Longo, 4º grado. Orador no es un invitado que se coló. Es uno de los oficiales que dirige la logia, y en el número siguiente de ese mismo boletín, el mismo nombre firma de nuevo, ya no en el 4º grado, sino en el 9º. Hoy vamos a poner estos documentos sobre la mesa uno por uno, y vamos a decir, con la misma claridad, exactamente lo que prueban y exactamente lo que no prueban. En orden, para que al final salgas de este vídeo capaz de separar el hecho del ruido que lo rodea. Primero, la cronología de lo que realmente ocurrió esta semana. El 13 de agosto de 2026, el Boletín Oficial de la Santa Sede publicó, en su sección de renuncias y nombramientos, que el Santo Padre había nombrado a 3 profesores para el Comité Pontificio de Ciencias Históricas. Umberto Longo de Italia, Francesco Cesario de Estados Unidos y Jana Baranska de Polonia. Esto no es una filtración. Está en la propia página de prensa del Vaticano, fechado, numerado, y fue recogido por Vatican News. L'Osservatore Romano y las agencias católicas de medio mundo. Luego, el 14 de agosto, el medio estadounidense LifeSite News publicó un reportaje afirmando que Umberto Longo aparece reiteradamente en registros masónicos. Y tercero, este canal revisó esos documentos de base página por página, y lo que hay en ellos no es una aparición vaga. Es un título, un grado, una logia nombrada y una progresión documentada de rango dentro de un solo año. Antes de seguir adelante, vale la pena leer el estatuto real que rige este comité pontificio, porque es lo que convierte esto de una curiosidad en una pregunta real. El estatuto del comité, aprobado en la Ciudad del Vaticano el 3 de septiembre de 2019, afirma en el artículo 5 que sus miembros deben ser elegidos entre historiadores católicos altamente cualificados en el plano científico, no historiadores distinguidos, no expertos respetados, historiadores católicos. El mismo artículo especifica que los miembros son nombrados por el Papa a propuesta del presidente del comité. Quédate con ese detalle, porque se vuelve decisivo al final de esta historia. El artículo 2 afirma que el comité opera bajo la guía del magisterio del Sumo Pontífice, ofrece consejo histórico cualificado a la Secretaría de Estado y a los dicasterios de la Curia Romana, y trabaja junto al Archivo Vaticano, hoy llamado Archivo Apostólico, y a la Biblioteca Apostólica Vaticana. En términos claros, este es un cuerpo de personas sentadas a la mesa donde la Iglesia decide cómo se cuenta su propia historia, con acceso institucional a los propios archivos del Papa. Así que la pregunta no es si Longo es un medievalista competente. La pregunta es si el requisito que el propio Vaticano puso por escrito se verificó realmente antes de que se hiciera este nombramiento.
Ahora 4 paradas, en orden cronológico, y en cada una, la fuente y dónde está alojada, para que nadie tenga que tomarle la palabra a este canal. Parada 1, 2013. El nombre completo y el cargo. El boletín se llama Logos. Alojado en el sitio web oficial del Rito Escocés de Italia. La página 5 lleva el encabezado Logia de Perfección, Secret Masters, Oriente de Roma, oficiales para el año 2013. En tercer lugar de esa lista, después del venerable maestro del grado 33 y el muy reverendo del grado 30, se sitúa el hermano orador Umberto Longo, cuarto grado. Hermano ahí no significa un título religioso. Es la forma estándar de tratamiento masónico. Orador es uno de los oficiales de rango de la logia. En ese mismo número, Longo firma 2 piezas, una de ellas titulada La historia del rito escocés, antiguo y aceptado. Parada 2. Y aquí es donde el lenguaje pasa de alguien que estudia un tema a alguien que habla desde dentro. El número siguiente de ese mismo boletín, en el mismo sitio web oficial, lleva una nueva firma. Un discurso de Ágape de 2013, del hermano orador U. Longo, ahora en el 9º grado, titulado El camino dinámico de perfección de los caballeros escoceses, tradición y ritual, regeneración y universalidad. Ambos textos caen dentro del mismo año calendario, 2013. El segundo está fechado desde Roma, el 3 de julio de 2013, y aparece en el número inmediatamente siguiente al primero. Ya no lo firma en el 4º grado, lo firma en el 9º. Y fíjate en cómo escribe, porque este es el detalle que realmente importa aquí. No escribe como alguien que estudia un fenómeno desde fuera mirando hacia adentro. Escribe desde dentro, en primera persona del plural, dirigiéndose directamente a caballeros escoceses, masones, compañeros y aprendices. Habla de nuestra tradición, del rito que nos preparamos a llevar a cabo juntos, de los rituales masónicos como anclas profundas de sabiduría, y de los instrumentos que la masonería pone a nuestra disposición. Y aquí este canal quiere ser escrupulosamente honesto, porque esa honestidad es todo el punto de hacer este trabajo en absoluto. Un académico puede escribir sobre la masonería sin ser masón. Eso ocurre todos los días, y no hay nada malo en ello. Lo que un académico externo normalmente no hace es firmar como hermano, en un grado específico, mientras figura entre los oficiales de una logia nombrada, dirigiéndose a los presentes como nosotros. Ahí es donde se sitúa el registro documentado de 2013, por sí solo, sin embellecimiento. Un cargo nombrado, un grado específico, una logia específica y un ascenso de rango dentro de un solo año calendario. Lo que aún no nos dice es si el hombre que firmó esas páginas en 2013 es el mismo hombre que el Papa nombró para su comité histórico 13 años después, y si lo que ocurrió entre esas 2 fechas importa tanto como la brecha misma. Ahí es donde retoma la segunda parte de esta historia, porque el rastro documental no se detiene en 2013. Continúa, y eventualmente llega hasta un escenario en Roma donde el hombre ahora identificado como profesor de la Sapienza es presentado por su título, y cerrado por el masón de más alto rango del país. La parada 3 nos lleva a 2014, y esta es la pieza que cierra la identificación, el detalle que responde a la objeción que cualquiera que esté viendo esto ya se está formando en la mente. Longo es un apellido común en Italia. Y si se trata simplemente de un homónimo, 2 hombres distintos que casualmente comparten un apellido y nada más. Esa es una pregunta justa que formular, y merece una respuesta real más que un descarte. Así que comprobémoslo directamente, documento contra documento. En el sitio web oficial del Grande Oriente de Italia,
la principal obediencia masónica del país, y con mucho la más grande, hay un anuncio de un ciclo de conferencias del rito escocés, fechado el 9 de julio de 2014, celebrado en el Salón Doria del Hotel Sheraton de Roma. Esto no es una reunión regional oscura, es una serie formal de conferencias organizada bajo el estandarte del propio Gran Oriente Nacional. El conferenciante listado es Umberto Longo. El título de su conferencia es El camino dinámico de perfección de los caballeros escoceses, tradición y ritual, regeneración y universalidad. Palabra por palabra, el título exacto que el hermano U. Longo, 9º grado, había firmado en el boletín del rito escocés el año anterior, en ese discurso de Ágape, fechado desde Roma, el 3 de julio de 2013. No un título similar, no una paráfrasis, la redacción idéntica, repetida un año después, ahora bajo el patrocinio del mayor cuerpo masónico de Italia, más que del boletín interno de una sola logia. Eso ya no es una coincidencia de apellidos. Las coincidencias no reproducen el título del ensayo de otro hombre de forma literal, y lo presentan como una conferencia pública. Ese es el mismo hombre, dando la misma conferencia, bajo el mismo título, ahora hablando bajo un estandarte nacional más que local. La parada 4 nos lleva a 2022, y aquí es donde la Sapienza entra directamente en el registro, cerrando la brecha final entre el hombre de estos boletines masónicos y el profesor que el Papa nombró ayer. En diciembre de ese año hubo un evento titulado Hugo Pratt, Venecia y el universo iniciático de Corto Maltés, celebrado bajo el patrocinio de la Fundación Masónica Escocesa Trivenetum. El programa de ese evento es público y permanece disponible. Allí, el conferenciante ya no aparece simplemente por nombre, como lo hizo en 2014. Está listado con su título académico completo: Profesor Umberto Longo, catedrático de Historia Medieval, La Sapienza, Universidad de Roma. Esa es la universidad exacta, la disciplina exacta y, por extensión, el hombre exacto al que se refiere el Boletín del Vaticano cuando nombra a su nuevo miembro del comité. Ahora, para ser precisos aquí, porque la precisión es toda la disciplina a la que este canal intenta atenerse, el propio Boletín del Vaticano no identifica realmente a Longo a través de su posición en la Sapienza. Lo identifica a través de su otro título, director del Instituto Histórico Italiano para la Edad Media. Dos títulos distintos, dos afiliaciones institucionales distintas, pero un solo y mismo hombre. La propia biografía oficial del instituto, publicada en su propio sitio web, afirma que Umberto Longo nació en Roma en 1967 y ocupa la cátedra de Historia Medieval en la Sapienza. Esa es exactamente la misma posición listada en ese programa patrocinado por la masonería de 2022. El mismo hombre, la misma cátedra, la misma universidad, confirmado por las propias palabras del instituto sobre su propio director. ¿Y quién pronunció las palabras de cierre en ese evento de 2022? Un hombre identificado en el propio programa como el Dr. Gian Paolo Barbi, soberano gran comendador del rito escocés antiguo y aceptado en Italia. No un oficial regional, no un secretario de logia, la autoridad de más alto rango del rito escocés en todo el país, cerrando un evento en el que el futuro miembro del Comité Pontificio era uno de los conferenciantes destacados. La cadena se cierra a sí misma en ese punto, y se cierra limpiamente. El hermano orador de una logia romana en 2013, el título de conferencia idéntico presentado bajo el estandarte del Grande Oriente de Italia en 2014, la Cátedra de la Sapienza, confirmada por nombre en 2022, y el nombramiento para el propio Comité Histórico del Papa hecho ayer.
4 documentos separados, 4 años separados, una identidad continua que los atraviesa a todos. Ahora, la pregunta que cualquiera que esté viendo esto realmente se está haciendo en este punto: ¿por qué importa tanto cualquiera de esto? ¿Por qué debería importar más una afiliación a una logia de hace una década que la posición académica actual de un hombre? Porque muchos católicos de hoy han asumido en silencio que la preocupación histórica de la Iglesia por la masonería es una ansiedad del siglo XIX, algo que pertenecía a una era más antigua y más sospechosa de la Iglesia, y que desde entonces se ha retirado sin mucho comentario. No se ha retirado, nunca se ha retirado. 3 fechas lo dejan inconfundiblemente claro, y vale la pena recorrer las 3 con calma, porque juntas abarcan casi 2 siglos y medio de enseñanza consistente. Primero, el 20 de abril de 1884, el Papa León XIII firma la encíclica Humanum Genus. Y no suaviza el lenguaje en ninguna parte de ella. Divide a la humanidad en 2 campos: el reino de Dios en la tierra, que es la verdadera Iglesia de Jesucristo, y el reino de Satanás, y sitúa lo que explícitamente llama la secta masónica dentro de ese segundo campo, describiéndola como trabajando abierta y públicamente por la ruina de la Iglesia. También señala, y este detalle a menudo se pierde, que 7 papas antes que él ya habían condenado la masonería por nombre, remontándose a Clemente XII en 1738. León XIII no estaba inventando una preocupación nueva, estaba reafirmando una preocupación que el papado ya había sostenido de forma consistente durante casi un siglo y medio antes de que él pusiera la pluma sobre el papel. Segundo, el 26 de noviembre de 1983. Esta fecha importa porque aborda un malentendido muy específico y muy común. Muchos católicos de la época asumieron que el Código de Derecho Canónico recién promulgado, al no nombrar la masonería de forma explícita como lo había hecho el antiguo Código de 1917, había levantado en silencio la antigua prohibición por completo. La Congregación para la Doctrina de la Fe abordó esa asunción de forma directa, en una declaración firmada personalmente por el cardenal Joseph Ratzinger, entonces prefecto de esa congregación, y formalmente aprobada por el Papa Juan Pablo II. La declaración afirma con claridad que el juicio negativo de la Iglesia respecto a las asociaciones masónicas permanece inalterado, porque los principios masónicos siempre se han considerado irreconciliables con la doctrina católica, y que un católico que se afilia formal y conscientemente a una logia masónica se encuentra en estado de pecado grave y no puede acercarse a la Sagrada Comunión. Esa no es una declaración ambigua, es tan directa como el lenguaje eclesiástico puede ser. Tercero, y esta es la fecha que más importa para cualquier atentado a pensar que esto es simplemente un viejo debate que los eclesiásticos modernos ya no se toman en serio en silencio. El 13 de noviembre de 2023, hace menos de 3 años, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, respondiendo a una pregunta formal de un obispo de Filipinas, bajo la firma del cardenal Víctor Manuel Fernández y con la aprobación explícita del Papa Francisco, reafirmó una vez más que la afiliación activa a la masonería por parte de los fieles católicos permanece prohibida, debido a lo que la respuesta llama la irreconciliabilidad entre la doctrina católica y la masonería. 7 papas la condenaron antes de León XIII. León XIII mismo hace 8. Casi 300 años de condena consistente, y la reafirmación más reciente de esa misma enseñanza tiene menos de 3 años, emitida por la propia oficina doctrinal del pontificado actual. Esta no es una preocupación antigua acumulando polvo en un cajón en alguna parte de los archivos vaticanos. Es doctrina actual
activa y vinculante, reafirmada bien dentro de la memoria viva. Ahora la parte que otros canales que cubren esta historia probablemente se salten por completo, porque complica una narrativa limpia y simple, y la parte que hará que este vídeo se sostenga bien después de que este ciclo de noticias haya pasado, mientras los suyos envejecen en silencio de forma desfavorable. Lo que estos documentos no prueban, y este canal quiere ser tan claro sobre esto como lo fue sobre todo lo anterior. Estos documentos no prueban que Humberto Longo sea un masón practicante y activo hoy, en agosto de 2026. La documentación más sólida disponible, el cargo nombrado y el grado específico de noveno, data enteramente de 2013. En 2022, todavía aparece en un evento conectado con ese mismo mundo masónico, patrocinado por una fundación masónica escocesa, pero la presencia como conferenciante académico invitado en un evento simplemente no es lo mismo que una afiliación activa, formal y actualmente mantenida. Un historiador puede ser invitado a hablar en un evento cultural patrocinado por la masonería sobre Hugo Pratt y Corto Maltese sin que esa invitación misma pruebe una membresía en curso. Y aquí hay un detalle que genuinamente juega a favor de Longo, y este canal no va a dejarlo fuera simplemente porque complica la historia. En la propia lista de oficiales de esa misma logia para el año 2014, Humberto Longo ya no aparece en absoluto. Cualquier papel que ocupara en 2013 en el cuarto y luego en el noveno grado, para la lista de oficiales del año siguiente, su nombre simplemente está ausente. Tampoco ha encontrado este canal, al revisar todo lo públicamente disponible, ninguna declaración suya que sea anticatólica de ninguna manera, nada dirigido contra el Papa, contra los sacramentos o contra un solo punto de la doctrina católica, y nada aquí se va a inventar o insinuar para llenar esa brecha particular solo para hacer la historia más dramática. Pero también hay, y esta es la otra mitad del cuadro honesto, ninguna declaración pública suya renunciando a la masonería, ninguna negación de los documentos que existen, ninguna retractación de nada de lo que escribió o firmó en 2013, y ninguna confirmación en un sentido ni en otro sobre su estatus actual. Lo que existe, declarado con la mayor claridad que este canal puede declarar, es un pasado masónico documentado, con un nombre, un cargo y un grado ascendente unidos a él, y un presente sin explicación que nadie en una posición de autoridad ha abordado. Esa es precisamente la razón por la que este vídeo no termina con una acusación. Termina con 5 preguntas específicas que la Santa Sede podría responder en 5 minutos, si eligiera hacerlo. Primera, ¿es el profesor nombrado ayer para el Comité Pontificio el mismo hermano Humberto Longo, noveno grado, que firmó esos boletines del rito escocés en 2013? Si la respuesta es no, entonces díganlo públicamente. Y todo este asunto se cierra hoy, limpiamente, sin ninguna duda persistente. Segunda, si de hecho es el mismo hombre, ¿cuándo dejó la masonería y cómo se documentó esa salida? Tercera, ¿hubo alguna reconciliación formal con la Iglesia, del tipo específico que la doctrina exige, de cualquiera que haya pertenecido a una logia masónica y desee regresar plenamente a la comunión? Cuarta, ¿se verificó realmente el requisito establecido en el artículo 5 del propio Estatuto del Comité de que sus miembros sean historiadores católicos, a través de algún proceso antes de que este nombre se enviara adelante para la firma del Papa? Y quinta, la pregunta que más importa de todas en toda esta historia. ¿Sabía alguien en la curia algo de esto antes de que el Santo Padre firmara el nombramiento? Porque ninguno de estos documentos de base estuvo nunca oculto. Han estado a la vista, en el propio sitio web oficial del rito escocés, a un clic de distancia de cualquiera que se molestara en mirar,
durante más de una década. Solo hay dos respuestas posibles a esa última pregunta, y ninguna de las dos es remotamente cómoda para la institución involucrada. O nadie comprobó realmente, lo que apunta a un fracaso serio y preocupante de la verificación básica en alguna parte del proceso de nombramientos de la curia. O alguien sí comprobó, y el nombramiento siguió adelante independientemente de lo que esa comprobación sacara a la luz. Que este canal cierre con el detalle que sobresale por encima de todo lo cubierto hoy, y se sitúa justo en la primera página del propio estatuto rector del comité. Este cuerpo no se inventó de la nada en 1954, el año de su fundación moderna formal. Desciende directamente de una comisión cardenalicia de estudios históricos que fue establecida por el propio Papa León XIII, el 18 de agosto de 1883, fundada sobre una convicción que el estatuto todavía cita palabra por palabra hoy, que los hechos históricos, examinados sin prejuicio, defienden a la Iglesia y al papado por sí mismos, espontánea y magníficamente. Ese mismo Papa León XIII, solo 8 meses después, firmó Humanum Genus, la condena más solemne y contundente de la masonería en toda la historia de la Iglesia. Ambos documentos salieron de la misma pluma, con 8 meses de diferencia, del mismo pontífice. Y ayer, 142 años después de aquello, un papa que deliberadamente eligió tomar el nombre de León XIV, firmó un nombramiento para ese mismo cuerpo histórico que su predecesor fundó. Escuchen con atención este punto final, porque nadie debería alejarse de este vídeo con el corazón envenenado o amargado por nada de esto. Este canal no está diciendo que el Papa conociera personalmente nada de esto. El estatuto es explícito en este punto. Los miembros se nombran a propuesta del propio presidente del comité, no seleccionados personalmente por el pontífice de una lista de candidatos que él haya verificado de forma independiente. El Papa firma lo que se pone delante de él para firmar, y docenas de nombramientos cruzan su escritorio cada día. Nombramientos que simplemente no puede investigar personalmente uno por uno hasta este nivel de detalle de archivo. Alguien, en alguna parte de ese proceso, debería haber comprobado esto antes de que llegara nunca a su escritorio, y ese alguien claramente no fue el propio Papa. Así que la petición de este canal hoy es sencilla y respetuosa. Que la Santa Sede aclare esto con 3 líneas de texto claras. No contra Longo, que tiene todo el derecho del mundo a su buen nombre y a explicarse por completo si elige hacerlo, y si ofrece esa explicación, este canal la publicará con exactamente el mismo peso y el mismo alcance que ha dado a esta historia hoy, sin excepción. Esta petición se hace por los católicos ordinarios de ahí fuera que han pasado 300 años oyendo, de forma consistente y reiterada, que la masonería es incompatible con la fe católica, y que se despertaron ayer por la mañana con esta pieza particular de noticias sentada en su feed. Y una cosa más, la cosa más importante dicha en todo este vídeo. No pierdan la paz por esto. La Iglesia ha sobrevivido a cosas mucho peores que un nombramiento preocupante a lo largo de 2000 años de su historia. Recen por el Papa, lo cual cuesta lo menos de cualquier cosa que se les pida hoy y es lo más necesario. Y recen también por el profesor Longo, un alma por la que Cristo murió con la misma certeza que por cualquier otra. Este canal discute documentos, no condena a las personas, y nunca lo hará. ¿Qué opinan ustedes? ¿Debería el Vaticano revertir este nombramiento de plano o esperar a que Humberto Longo ofrezca primero su propia explicación? Dejen su respuesta abajo en los comentarios y mientras están ahí, digan a este canal cuál de estas 5 preguntas quieren más que la Santa Sede responda realmente. Que Dios los bendiga.